Bendito, bendito el que vive y permanece para siempre, el Rey Supremo, Jehová Dios de los ejércitos, y bendito sea también su amado Hijo Jesucristo, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas las cosas, y para Él, y por Él, y por medio de Él, y para Él. Así que en este hermoso tiempo, pues la honra y la gloria se la damos a nuestro Dios el Padre y a su amado Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios, el que está a la derecha del Dios y Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, los seres humanos. En el libro de Romanos, capítulo 8:34, dice que Él es el intercesor que está por nosotros delante de Dios nuestro Padre. Quiero invitarles a leer la palabra del Señor en Primera de Timoteo, el capítulo 6. Vamos a leer en el capítulo 6, versículo 3 de la palabra al versículo 5 de la porción bíblica. Tengan en esta hermosa tarde, mis estimados hermanos, en esta hermosa tarde tengan una buena edificación y tengan un buen provecho en impartirles la palabra del Señor. Mi deseo en el Señor Jesucristo es que a través de la palabra, usted, a través del Espíritu Santo, reconozca el propósito que Dios tiene para con usted. Dios le ama. Su salvación, es decir, su alma es muy importante. Su alma necesita salvación. Su alma necesita de un Salvador. Y ese Salvador se llama Jesucristo, el Cordero inmolado, el Hijo del Dios viviente. En esta hermosa tarde de hoy, mis estimados hermanos, estamos para llevar a usted, hasta donde usted se encuentra, una palabra real. En el bendito nombre del Señor Jesucristo, mi anhelo es que la palabra del Señor sea para usted de edificación y no de confusión. Que sea la palabra de aclararle y de hacerlo a usted sentirse comprometido en tomar en cuenta las normas que Dios nos estableció, porque estamos dando a conocer un tema que hoy vamos a dar la secuencia: la doctrina de Dios y los conceptos de doctrinas conforme a los conceptos de hombre. En este tiempo, la doctrina de Dios y los conceptos de hombre como formas de doctrina. Escuche bien, la doctrina de Dios, óigalo, eso es lo muy lindo, eso es lo que debemos de amar, porque la salvación no viene de los hombres, porque el fundamento de los hombres es temporal. El fundamento de los hombres es limitado. El fundamento de los hombres caduca, expira. Pero, amados, mis estimados hermanos, amigos oyentes, el fundamento de Dios es eterno. Eso dice el libro de Salmo, capítulo 19, versículo 1. Dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Es decir, la ley de Jehová son sus decretos, son su ordenanza, aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados. Fuimos entregados a una forma de doctrina donde se nos dio a conocer reglamentos, amados hermanos, en toda institución, en toda empresa, en cada una de las instituciones donde se labora, donde se busca trabajadores y donde el trabajador busca cómo pertenecer a la empresa. Ahí hay normas, ahí hay reglamento, ahí hay, mis estimados hermanos y amados amigos, ahí hay fundamento, ahí hay ordenanza. Y en esa ordenanza cada uno se debe de regir. El que no se quiere regir, el que viola el reglamento interno de una empresa, el que violenta los principios de las normas establecidas de una institución, entonces la lleva de perder. Un llamado verbal, un memorando, después de 1, 2 y en el tercero, algunas veces con oportunidades. En el tercer llamado, en la tercera vez que se le llama, le pueden dar a la persona su despedida. Y es más, un récord, un currículo manchado, es decir, por indisciplinado, por ser indisciplinado, por ser una persona absoluta, por ser una persona irrespetuosa, por ser una persona que no obedece al el reglamento que se establece en determinada institución o empresa donde se está laborando.
Amados hermanos y amigos, la doctrina de Dios y los conceptos de los hombres como forma de doctrina. Quiero que vayamos al libro de la palabra en 1 de Timoteo capítulo 6 y Dios bendiga a cada uno de los que nos están sintonizando. Tenemos a Ismael Martínez desde Estados Unidos. No retengo específicamente desde qué parte de Estados Unidos nos está sintonizando mi buen amigo, que Dios nos permitió conocernos en Huigalpa hace algunos años y fomentamos momentos lindos donde estuvimos compartiendo la palabra del Señor, y le felicito por la reverencia, ese temor, ese respeto, esa logística clara de razonar hacia el orden de nuestro Señor. Que Dios me le bendiga, mi estimado, a usted, y Dios le bendiga a su amada esposa Amy Cruz Rivas. Que Dios me le bendiga. También Dios bendiga a hermana María Martínez. Nos está viendo ella también, está escuchando este mensaje desde allá de Estados Unidos. Así que es una bendición. Dios bendiga a nuestro hermano René Guillermo Mendoza, que nos está sintonizando en Campana, allá en Campana, jurisdicción correspondiente entre Santo Tomás y Muelle de los Bueyes. También Dios bendiga a cada uno de los que se están anexando. En esta hermosa hora de hoy quiero invitarles a leer la palabra de nuestro Dios basado al tema doctrinas, oíganlo bien, la doctrina de Dios y los conceptos de los hombres como forma de doctrina. Escuchen bien, hay dos doctrinas: la doctrina de Dios y la doctrina, los conceptos de los hombres como forma de doctrina. Pero lastimosamente vamos a dar a conocer que la doctrina que los hombres, en su concepto de forma de doctrina, lo que los hombres quieren establecer como doctrina, sin darle, amados hermanos, seguimiento a cada uno de los principios que Dios establece para ponerlos por obra, de acuerdo al libro de Santiago 1, 22 al 24. Oiga bien, la palabra dice que seamos oidores de la palabra, y no tan solamente oidores de la palabra, porque el que es oidor de la palabra, dice la palabra del Señor, y no hacedor de la palabra, se engaña a sí mismo. Y nosotros estamos corriendo una carrera en la cual no queremos salir reprobos. Estamos en una carrera que hemos sido llamados a, como dice la palabra, al supremo llamamiento de Dios, hacia el blanco, hacia adelante. Nosotros, dejando atrás lo que es pasado, nos extendemos a lo que está delante, viviendo de acuerdo a las normas establecidas del Rey de Gloria. Y en este tiempo el tema de hoy es la doctrina de Dios y los conceptos, voy a decir, erróneos como forma de doctrina que los hombres establecen. En el capítulo de 1 de Timoteo, en el capítulo 6, versículo 3 al 5, la Sagrada Palabra nos dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: si alguno enseña otra cosa y no sea conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, esa persona está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, mala sospecha, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, dice la palabra del Señor. Amados, ustedes están llamados a reflexionar sobre a seguir de las ordenanzas de Dios y ponerlas en práctica. Recuerden lo que dice Salmo 1:3. La palabra dice que el Salmo 1:1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores. Dice, sino que en la perfecta ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Oiga bien, será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, y todo lo que hace prosperará. En el capítulo en el libro de Josué capítulo 1, versículo 8, dice la palabra, Josué capítulo 1, Josué 1:8. La palabra dice, dice allí la palabra del Señor, ya déjeme recordar, estamos activando las carpetas del corazón a la mente para darla a conocer. Josué 1:8. Dice la palabra, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quiere que las cosas le salgan bien en la vida? Ponga los principios fundamentales del Señor en práctica
y Dios estará como poderoso gigante a favor nuestro, y Dios nos utilizará martillo, me sois vosotros y armas de guerra, y por medio de ustedes derribaré, dice, derribaré reino. Y este término de derribar reino es que dice la palabra, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que estéis, dice, firme contra las acechanzas del diablo. Y menciona la palabra del Señor que por tanto tomad la armadura de Dios, la armadura de Dios y el yelmo de la salvación. Hoy en día el yelmo de la salvación es la sangre de Cristo. Y aún el brujo, el micobrujo, cuando está sentado en la boca del estómago, y cuando usted logra a decir, aunque usted no esté en la cobertura de Dios, aunque usted no esté caminando en obediencia, aunque usted no esté poniendo en práctica el mandamiento del Señor, aún el nombre de la sangre de Cristo tiene poder. Usted puede sentir que se sentó en un bulto y nos viene a usted paralélico, lo tiene a usted imposibilitado, y usted quiere mencionar la sangre, y cuando usted dice sangre de Cristo, eso sale, hermano, como cuando un avispero sacó a un peón corriendo, como cuando alguien, amado hermano, mira venir una vaca brava, mira venir un toro y sale corriendo por aquí más cerca, como Saqueo cuando corrió para treparse al árbol y luego tener un encuentro con el actor de la salvación. Qué lindo, amados hermanos, en el Señor. La Escritura dice, entonces, habla muy claro, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que esté escrito, y entonces dice entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿A cuánto le gusta que las cosas lo salgan bien? A mí me gusta que las cosas me salgan bien. Yo en aquel día quiero escuchar la voz del Hijo del Dios eterno, quiero escuchar la voz del Príncipe de paz, quiero escuchar la voz del Rey de reyes y Señor de señores, quiero escuchar la voz del que entregó su vida y derramó su sangre para limpiar mi currículo, y habiéndole quitado el acta que había contra mi vida, entonces lo exhibió públicamente al diablo y al demonio, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses capítulo 2 versículo 14 dice la palabra del Señor que Él nos libertó de la esclavitud que nos encontrábamos, y mi anhelo es decir, buen siervo fiel, en lo mucho me dice, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, entra al gozo de tu Señor. ¿Por qué dice en lo poco? Lucas 17:10 dice la palabra que cuando nosotros hagamos todo lo que Dios nos ha ordenado en su sagrada palabra hacer desde el principio hasta llegar al final, entonces dice la palabra que digamos, siervos inútiles somos, porque no pudimos hacer nada extra para el Señor. Lo que nos mandó a hacer hicimos, y no pudimos hacer nada porque este camino lo sentimos que es pesado, y lo sentimos, amado hermano, que es como difícil. Pero dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo de la palabra 6, versículo 31, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice la palabra del Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice la palabra del Señor, porque ligera es mi carga, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oiga bien, cuando Dios está con nosotros, Filipenses 4:13, eso es lo que está interno dentro de nosotros, y es ahí cuando los desafíos vienen, nosotros no tememos a las amenazas del enemigo. Es ahí cuando vienen los desafíos, nosotros no tememos a los desafíos que el diablo, que los demonios y que las personas levantan contra nosotros, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Lo dice la palabra del Señor, derribando toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. La palabra de nuestro Señor nos dice en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3 al versículo 5 de la palabra del Señor. Qué lindo como Dios nos habla, qué lindo como el Señor tiene cuidado de nosotros. Y cuando Filipenses 4:13 esté en nuestro corazón, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Quien gobierna en el corazón, entonces refleja por fuera quién es realmente el que mora en nosotros. 2 de Corintios 5:17 renueva, las viejas cosas pasan, todas vienen a ser hechas nuevas para vivir, dice Romanos capítulo 6 versículo 4, en vida nueva, que andemos en vida nueva, dice Romanos capítulo 6 versículo 4 al 6. Dice la palabra del Señor que nosotros fuimos sepultados para muerte en el bautismo, y cuando nos levantaron de las aguas bautismales,
venimos a vida, y entonces debemos de andar en vida nueva. La palabra del Señor dice que no nos volvamos a esclavizar, y que nuestros miembros, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, y que los miembros que tenemos en el cuerpo, que tenemos en todo nuestro cuerpo, desde las extremidades de inicio hasta llegar a la extremidad del tronco de nuestra nuca, ahí de nuestro cuello, amados hermanos, y todo lo que tenemos en nuestro cerebro, nuestro oído, y todo lo que oímos, la ventana auditiva que escuchan los ojos oculares, son ventanas auditivas que van directo al corazón. De lo que esté en el corazón sacaremos para mostrar por fuera. Y si Filipenses 4:13 reina Jesucristo realmente en nosotros, decimos: no importa lo que se levante, mi mirada está en Jesucristo, el Hijo de Dios, y nosotros vamos hacia el blanco. Él es nuestro Salvador. Todo lo puede en Cristo. Ante los desafíos, ante las amenazas, ante los obstáculos, ante las críticas, ante los señalamientos, ante las calumnias, nosotros seguimos adelante de acuerdo al libro de Mateo capítulo 5 versículo 11. Bienaventurados sois vosotros cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, regocíjense. Y la alabanza dice: quiero una sonrisa cuando todo va mal. Allí dice regocijaos. Dice: cuando la gente hable mal de vosotros, regocijaos, alegraos y regocijaos, porque vuestro galardón, nuestra recompensa es grande en los cielos. Nuestra mirada y nuestro tesoro, nuestro trono y nuestra ciudadanía no es de esta tierra, no es de esta esfera terrestre. Colosenses 3:1 dice que si habéis resucitado con Cristo, poned la mirada en las cosas de arriba, porque las cosas de arriba son eternas, mas las terrenales son temporales. ¿En dónde está tu tesoro? La pregunta es: ¿en dónde está tu tesoro? ¿Qué doctrina te está impulsando? ¿Qué doctrina es la que hay en ti? Dígame, usted me puede decir la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo es una doctrina fuera del paganismo. La doctrina de Cristo es una doctrina fuera de lo que corresponde a los deseos desordenados. La doctrina de Cristo es una doctrina, la doctrina del reino, la doctrina de salvación. Es una doctrina donde la palabra del Señor nos enseña que renunciemos a la vida mundana que antes teníamos. La doctrina de Cristo es una doctrina donde te llama, dice la palabra: ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y angosto y estrecho es el camino que lleva a la vida. La doctrina de Cristo es estricta. La doctrina de Cristo te dice: si quieres venir en pos de mí, niégate a sí mismo. Si te quieres poner las pinturas, si te quieres poner los aretes, si quieres lucir la licra tallada, si quieres lucir todo lo que corresponde a la vanidad, al modernismo, si usted lo quiere lucir, lúzcalo. Pero usted está tratando de entrar a otro lugar, al reino, y no podrá. Ladrón y salteador no puede. El salteador es cabro, el que dice: yo tengo privilegio y voy a pasar al altar. Esa persona que utilice el altar y vive una vida doble, esa persona es ladrón y salteador. Oiga bien, ladrón, ¿por qué? Porque está robando la gloria a Dios y está dándole la gloria a lo que corresponde a la inmundicia. Eso dice 1 Corintios capítulo 15 versículo 49. La palabra del Señor nos dice y nos exhorta que como traímos la imagen del terrenal, ¿cómo era la imagen del terrenal? Un hombre iracundo, un hombre peleonero, pendenciero, un hombre que le gustaba reñir, que le gustaba señalar, que le gustaba hacerla, pero que no se la hicieran. El hombre natural, el hombre que traía la imagen del hombre terrenal, era un hombre que estaba manchado, muertos en delitos y pecados, cuyo gobierno, Efesios 2:2 dice la palabra, que era el príncipe de la potestad del aire, el que ahora opera, gobierna, controla, autodomina en los hijos de desobediencia. Eso éramos nosotros. Pero dice la palabra del Señor, San Juan 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y Colosenses 2:14, ahí está. Ahora no tenemos una acta que diga hijos de ira, no tenemos una acta que diga hijos de desobediencia, ahora no tenemos una acta que diga hijos muertos en delitos y pecados, porque la paga del pecado es muerte. No tenemos eso, sino que tenemos un currículo que dice libertos del pecado, liberados por la sangre de Cristo,
Así que tenemos nosotros una acta nueva de nacimiento y esa acta de nacimiento está escrita en el libro de San Juan 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios. Ya no soy esclavo del pecado, ya no soy esclavo de corrupción, ahora soy hijo de Dios. San Juan 8:32 dice la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Libres para adorar, libres para agradecer, libres para servir, libres, amados hermanos, para compartir, libres para ir hacia la meta del supremo llamamiento, que es hacia la vida eterna, alcanzarla de acuerdo a Apocalipsis 21. Quiero que vayamos al versículo que comenzamos a leer, pero también quiero compartir con ustedes lo que dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 4, en el versículo 10, basado a la doctrina de Dios y los conceptos de los hombres como formas de doctrina. Escuche bien, la palabra dice en el capítulo de 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al versículo 5, dice: pues aunque andamos en la carne, andamos en esta materia natural, pues dice, aunque andamos en la carne, no militamos, no peleamos según la carne, no peleamos como lo hacen los que boxean, no, nosotros peleamos de rodillas, peleamos con abstenencia de alimentos, peleamos en ayuno y oración contra la fuerza del enemigo, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Sabemos que si una persona se conduce en rebelión y usa de los altares, e incluso hay pastores que le permiten que participen así, porque si les aplica el antídoto, si les aplica la realidad de la palabra como debe de ser, muertos al pecado, libres de la esclavitud del pecado, viviendo para Dios. Entonces, 1 de Juan 2:15, no amé al mundo ni las cosas que están en el mundo, lo que pertenece al mundo, eso no debe de tomarse dentro de la iglesia. Pero si hay algún pastor que se autonombra ministro, entre comillas, o se no pronombra pastor, entre comillas, ¿quién lo ha puesto como pastor? Si él está dependiendo de que si a la gente la corrige y la gente le deja de dar el diezmo, que es una ordenanza que hay que cumplirla para uno de los requisitos que Dios expone de los muchos que existen. ¿Para qué? Para darle una gratificación que corresponde al que está al cargo del rebaño, porque el que está al cargo del rebaño, 1 Corintios 9:13 dice que el que guarda el rebaño, el que se encarga del rebaño, participa de la leche, y el que siembra, dice, come de lo sembrado. Así que si nosotros sembramos lo espiritual, cosechamos la 10ª parte, que es un estipulamiento, una ordenanza de los decretos que Dios estableció. Hebreos, capítulo de la palabra 7, versículo 5 al versículo 8 lo puede encontrar. Hebreos capítulo 7, versículo 5 al versículo 8, usted puede encontrar que el diezmo no es una mentalidad, metáfora o concepto o capricho, establecimiento, no es un reglamento de hombre. El diezmo es una ley establecida por Dios para aún bendecir más a quien lo da en gesto de gratitud hacia Dios y no hacia los hombres, porque somos hombres mortales nosotros. Ahora, la palabra del Señor dice que nosotros no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Ahí el brujo tiene que doblegarse a través de ayuno y oración. Ahí el hechicero tiene que ser avergonzado. Cuando hay una joven que se consagra para Dios, le lleven la foto al brujo, no puede el brujo, el hechicero no puede. Tiran dardos para que el cáncer perjudique a un siervo de Dios. Eso no puede funcionarle, porque cuando está el Espíritu Santo de Dios, cuando está el Jesucristo en la vida de ese siervo, cuando está Dios el Supremo, el Omnipotente, dice la palabra, el que habita al abrigo altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando está en Cristo Jesús, dice la palabra, en el nombre de Jesucristo todo lo puedo porque Él me fortalece. Y cuando el Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida, somos como la gota de aceite en el gran océano, que aunque llueva, que aunque las olas sean agitadas, que aunque las olas sean altas y agigantadas,
que vayan agigantándose. Las olas nunca pueden estar arriba de la gota de aceite. El aceite siempre estará arriba. Cuando la presencia de Dios eterno esté en nuestra vida y estamos viviendo para Él, ahí, amados hermanos y amadas hermanas, amado amigo, ahí está la presencia. El diablo es avergonzado, el hechicero, el brujo, el ocultista, el satanista es avergonzado. Satanás y su demonio son avergonzados porque el poder de Jesucristo y su sangre mora en nosotros, y ese poder nos guarda, y es por eso que nosotros somos personas agradecidas y que caminamos, dijo Francisco Arante, amados hermanos, en una alabanza que dice: hazte a un lado, diablo errante. Dice ahí te quedas, diablo errante, mientras yo sigo triunfante como un dulce caminante hacia la patria celestial. Toda mi alma va gozosa. Cristo dijo que es hermosa aquella mansión gloriosa que Él nos fue a preparar. Y Romanos 8:37 dice: ni lo alto ni lo bajo, ni el presente ni el futuro, ni trono ni potestades, ni alegría ni aflicción me separarán de Cristo, de su mano poderosa, y en la roca inconmovible firme siempre he de permanecer. Qué lindo, amados hermanos, en el Señor es adorar al Eterno. Y dice la palabra: derribando argumentos y toda altivez, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Derribando argumentos. Oiga, argumentos son conceptos que los establece la gente, los concilios, algunos concilios que se autonombran eclesiásticos, entre comillas. Ellos lo realizan y toman un pasaje de la Biblia, pero le dan un sentido erróneo y establecen ellos, usando ese pasaje bíblico y omitiendo, apartando la veracidad de la doctrina. ¿Para qué? Para tener mayor público y tener mejores entradas. ¿Qué recompensa dará el hombre si gana el mundo? Si tiene a todo el mundo congregado en una ultra mega iglesia y tienen millones tras millones de personas congregadas allí, pero si la doctrina de Cristo no está en la vida, desde el que está liderando. Oiga bien, un chofer de vehículo, cuando se duerme y ven una vuelta, no solamente peligra él, peligran los que van como pasajeros. Algunos son quebrados, algunos otros muertos, algunos otros heridos, algunos otros salen solo golpeados, y algunos otros en mayoría no vuelven. Si el vehículo se quema o se fueron a un guindo, todos murieron. ¿Quién fue el causante? El chofer, porque se estuvo desvelando, estuvo tomando o cualquier otra cosa, o se distrajo. Entonces, ¿quién lleva la consecuencia? El chofer. El chofer fue el de la causa. Entonces los familiares están dolidos. Así nos pasa cuando nosotros somos pastores. Dice la Escritura: somos nosotros heraldo. Heraldo es alguien, un emisario. Heraldo es un transmisor. Heraldo es un orador. Un orador, no me refiero al que está orando de rodillas y con la boca hablando al Señor. No, un orador es el que está exponiendo. Un heraldo es el que lleva un mensaje claro conforme se lo han encomendado. No sea que sea heraldo para otros, tolerante para otros, y quedándole a tolito con el dedo y dándole a ellos lechita ahí, después de mucho tiempo de ser ellos ejercitados de la palabra, deberían de ser maestros. No vaya a ser que por estarle dando a tol con el dedo lechitas a ellos, por andarlos chinchineando, por quererme ganar la Hilux, por quererme ganar el vehículo del año, por a costilla del engaño, amados hermanos, me vaya a ir al infierno, a la llama del fuego eterno, donde nunca será apagado, y juntamente conmigo se vayan miles de personas por predicar una falacia, una doctrina errónea que el Señor no nos ha mandado a predicar. Nos ha mandado a predicar la verdad. La Escritura dice: y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Quiero que regresemos a 1 de Timoteo, donde empezamos a leer el capítulo 6, en el versículo 4. La palabra dice que si alguna persona no enseña conforme a lo que Jesucristo nos ha mandado, conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, conforme a la misericordia, conforme a la bondad, conforme a lo que Jesús tuvo para con nosotros, compasión. Él tomó nuestro lugar, Él se entregó por nosotros. Nosotros merecíamos estar en ese lugar, pero Él tomó nuestro lugar, Él se entregó, Él llevó nuestras cargas. Venía a mí todos los que estéis cargados y trabajados, le entregamos nuestras cargas. Él nos limpió el currículo, Él nos hizo nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17, estamos en Cristo, somos nueva criatura.
criatura, debemos de encaminarnos y andar como nueva criatura en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor en el versículo 4 que el que no está predicando la palabra sana de nuestro Señor Jesucristo, la sana doctrina que es conforme a la misericordia, esa persona que está predicando sin predicar la sana doctrina está envanecido, nada sabe y delira. Es una persona que está delirando, está en filosofía hueca, dice, y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidia y pleito, blasfemia, malas sospechas, dice la palabra, disputas necias, estas disputas necias que son contenciones, que están disputando por quién tiene la razón, quién predica mejor, quién tiene mejor teología, escatología, quién tiene mejor preparación. Esas preparaciones no valen ante Dios. Lo que vale es un corazón contrito y humillado, porque lo necio del mundo levantó Dios para avergonzar a los sabios, y lo que no era para deshacer lo que era, y lo vil del mundo, amados hermanos, y lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Eso dice la palabra. Eso lo enseña 1 Corintios 1:25 en adelante. Aquí cerramos disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. No tienen la revelación del Espíritu Santo, porque en ellos gobierna un espíritu de engaño, un espíritu de error. Y recuerde lo que dice la palabra del Señor, que muchos apostatarán de la fe y terminarán escuchando. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, está hablando antes del arrebatamiento de la iglesia, es ahora cuando se están dando tantas polémicas a nivel mundial y están buscando un tratado de paz. Cuando firmen el tratado de paz, el arrebatamiento de la iglesia se da, y la iglesia que vivió fingida como 5 vírgenes que se gloriaban y no tenían presencia del Espíritu Santo, arreglaron sus lámparas y sus lámparas se apagaban porque no tenían aceite. Y si así está esa iglesia viviendo en una falsedad, 5 de ellas se quedaron y dijeron, Señor, ábrenos, pero ya era demasiado tarde. Oiga lo que dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, harán competencias de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, dice la palabra cauterizada, significa presa, significa esclavo. Ellos están gobernados por el pecado. Mateo capítulo 7:23 dice, en aquel día muchos le dirán, Señor, en tu nombre no profetizamos en la plaza, en tu nombre no echamos fuera demonios. Y él les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca les conocí. Nunca me dieron el lugar de que yo reinara en su corazón. Ustedes nunca se preocuparon por hacer mi voluntad, que era salvar, de acuerdo a 2 de Pedro 3:9, dice que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mi voluntad era salvar a la humanidad, pero ustedes sirvieron de guía ciego, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerían. Y Proverbios 14:12 dice que el fin de ellos sería camino de muerte. No lo digo yo. Y Apocalipsis 20:15, no estará inscrita esa persona en el libro de la vida, entonces será lanzado al lago de fuego. Que el Dios eterno le dé entendimiento, mi estimado hermano. ¿Qué debo de hacer cuando estoy en un lugar donde la gente se conduce así y el pastor se conduce así? Pero si usted no está en su lugar natal, no está en su cultura natal, usted ponga su mirada en Cristo. Llénese de la palabra. Si alguna persona preside y de una forma incorrecta, con una presentación repugnante, usted llénese del Señor, cierre su vista, eleve su mano y no ponga la mirada en estas personas, porque servirán de puente si no lo reflexionan a tiempo, pero su alma se encontrará en el tormento de la llama del fuego eterno. ¿Qué pasa cuando una pastora con decotado y todo esto y predica y esto y lo otro? Escuche el mensaje, dice la palabra, examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo, porque no todo lo que hablan del altar proviene del fundamento de la palabra del Señor. Así que dígale al Señor que le dé entendimiento para recibir la palabra y usted vivir una vida triunfante hacia adelante, para que cuando Cristo lo llame a cuenta o el arrebatamiento se dé, usted y yo nos vayamos a la boda del Cordero por la eternidad gozar con el Señor. Que Dios me le bendiga.